RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Madre de Dios y le agradecemos la amabilidad al doctor Luis Hidalgo Kimura, gobernador regional de Madre de Dios, y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Gobernador, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, como siempre, muy amable. ¿Qué tal, señor José Hernández? Enlace regional a través de RCR y aquí a su disposición. El último fin de semana tuvo lugar en Lima la reunión de trabajo, ¿no? Fortaleciendo la articulación intergubernamental, ¿no? En el marco de la descentralización y que fue organizado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? Pero además contó con la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo, y los ministros de Estado, ¿no? ¿Qué es lo más rescatable de esta reunión con el presidente Castillo y los ministros de Estado, ¿no? Es la primera reunión ya de trabajo en la nueva era gubernamental de la nueva gestión de Pedro Castillo, ¿no? Sí, realmente nosotros habíamos solicitado ya desde mucho antes, desde la etapa antes de la proclamación, una reunión con el señor presidente y su equipo ministerial. Si bien aún no están ratificados por el Congreso, creemos que es importante tener este diálogo porque las inversiones en las regiones no pueden pararse. Y en ese sentido nosotros tenemos una posición clara de que tenemos que tener un interlocutor para de esa forma poder desarrollar sobre todo los temas de inversión en nuestras regiones. Ahora, naturalmente el presidente le puso bastante énfasis, ha dicho que la necesidad de realizar reuniones mensuales entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, ¿no? Para trabajar compromisos, ir de la mano, ¿no? Pero también, ¿no? El otro tema, y estuvo presente el Contralor Nelson Chac, ¿no? En la necesidad de tener un mejor acompañamiento y además una mejor labor de fiscalización y control, ¿no? ¿Cómo es que podemos destrabar esos temas, que es una de las constantes que hemos tenido en los últimos años en el país, gobernador? Mire, la situación de normatividad legal en la misma ley de presupuesto pone una serie de trabas para poder la ejecución, acelerar la ejecución de los presupuestos. En el caso de las regiones amazónicas, no solamente nosotros no tenemos 12 meses del año para inversión, tenemos 6 meses, porque hay que considerar que el periodo de lluvias en la mayoría de las regiones amazónicas va hasta el mes de marzo-abril y se reinician a partir del mes de noviembre. Entonces, un proceso de licitación, de convocatoria, nos demora un proceso de 2 a 3 meses. Si ese proceso se cae, prácticamente en el año no hacemos nada. Y esto es una de las cosas que tiene que darse. Por eso saludamos la presencia del Contralor, porque no solamente es la cuestión de fiscalización de todas las inversiones, sino de que se destraben una serie de normatividades que impiden que la ejecución sea más rápida. Ahora, usted le escuché con atención cuando hizo uso de la palabra. En el caso de Madre de Dios está expuesto una serie de problemas, ¿no? Uno de ellos es, naturalmente, la lucha contra la COVID o el COVID-19. Usted es médico de profesión, ¿no? Y adicionalmente, la necesidad de abrir más la economía, ¿no? Porque hay un conjunto de restricciones y que no permite justamente la recuperación económica, pero a la par también usted estaba reclamando mayores presupuestos, mayores desembolsos, ¿no? O sea, ¿cómo es que podemos canalizar? Por el lado, por ejemplo, de la COVID-19, ¿cómo es que se puede abrir un poco más la economía sin poner en riesgo justamente a la población por temas, protocolos, bioseguridad, ¿no? No, en el caso de salud es bien claro. O sea, en el caso de salud, primero, tiene que realizarse la vacunación. Oiga, en la última semana que ha habido en Lima de la anterior gestión, nos incitan para una premiación a las regiones que han aplicado mayor cantidad de vacunas. Y yo digo, ¿cómo podemos nosotros competir si es que no nos mandan las vacunas? Entonces, ese es uno de los temas, por ejemplo, en el tema de infraestructura. Nosotros tenemos 2 expedientes para 2 hospitales, el Hospital San Martín de Porres de Iberia, el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, expedientes listos que ya están incluso en el Ministerio de Salud y Ministerio de Economía y Finanzas.
Cuando estaba el presidente Vizcarra nos decía, cuando tengan su expediente listo, les damos el financiamiento. Lamentablemente lo tuvimos cuando lo vacaron a él. Entró la administración Sagasti y cuando fuimos a reclamar nos decía, soy gobierno de transición. Hoy hemos escuchado al presidente Castillo de que va a dar prioridad, y él en su mensaje presidencial dijo, si quiera tener un hospital especializado por región. Bueno, nosotros tenemos esos 2 proyectos con expediente técnico listos, esperando financiamiento, y eso sería una de las cosas. Y es más, en ello no solamente nos hemos quedado en esos expedientes, en los puestos de salud de toda mi región, que nunca se ha invertido en salud, están desde que fueron construidos y que continúan hasta ahora. Eso, por ejemplo, son situaciones que ya nosotros hemos venido planteando. El tema del personal humano, de recursos humanos, esta disposición que salió aprobada por el Congreso anterior sobre la limitación de los contratos CAS, terceros y otras formas de trabajo, nos impide a nosotros contratar personal profesional, médico y enfermeras que han estado trabajando en la campaña. Y el otro tema es que los contratos o los presupuestos solo nos daban por 3 meses. Es decir, por ejemplo, en este mes de agosto ya se termina el presupuesto que nos habían asignado para los profesionales en salud y ya salió el decreto de urgencia en el que se amplía ya no por 30 días, por 90 días, sino por 180 días. Es decir, lo que nosotros pedimos es que si hay que contratar personal que va a hacer frente a la tercera ola, que sea por el ejercicio presupuestal y que no estemos mendigando cada 3 meses o ver el mismo personal profesional dice, ¿continuaré o no continuaré? Son cosas que tienen que realmente verse ya desde otra óptica. Ahora, usted también ha pedido mayor flexibilización en zona de frontera, ¿no? Para el intercambio comercial y que esto frena mucho también el tema económico. Muchas personas que hacen su modo de vida justamente en este intercambio comercial, ¿no? ¿De qué manera se puede manejar estos temas, gobernador? Mire, nosotros tenemos aquí un paso fronterizo aprobado en la frontera Perú-Brasil. Esa frontera hay un puente, el puente internacional de la amistad, en el cual el paso está prohibido, no pasan vehículos, no pasan ciudadanos. Pero en contraparte, como también sucede en Tumbes, he conversado con el gobernador de Tumbes, he conversado con el gobernador de Tacna, y tenemos el mismo problema. En forma ilegal vienen ingresando los ciudadanos de otros países y ciudadanos peruanos que muchas veces retornan, utilizando el pasaje del río, poniendo en riesgo su vida, pero para poder pasar tienen que pagar a la policía. Entonces, es mucho más fácil tener un control que pasen en forma oficial por el puente, ver si tienen sus vacunas, si tienen sus pruebas negativas, y si no, hacerles la cuarentena como se hacía en la primera ola. Entonces, esas son, creo, soluciones viables que pueden darse. Ahora, el otro aspecto que también usted ha enfatizado, doctor Hidalgo, es lo referido a un mejor manejo presupuestal, ¿no? Usted explicaba que durante la gestión de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti tenía los expedientes listos, ¿no? Pero estos son para los hospitales. Y hay otras obras de interés, agua, saneamiento en zonas rurales de su jurisdicción, ¿no? Esto, ¿por qué está entrampado? ¿Cuál es la razón de fondo que ustedes no pueden recibir los desembolsos a pesar que han cumplido con presentar a cada uno de los ministerios cada uno de estos requerimientos? Mire, en el caso del presidente Vizcarra, lamentablemente lo vacaron. En el caso del presidente Sagasti, siempre que hemos ido a Economía y Finanzas, hemos ido al Ministerio de Salud, y que con el mismo presidente nos decían que eran gobierno de transición y que no podían tomar. En una reunión yo recuerdo mucho que yo le dije, señor Francisco Sagasti, usted es el presidente del Perú, usted no es presidente de transición, usted es el presidente y asuma su función de gobernar el país y de dar los recursos para que como gobiernos regionales nosotros podamos cumplir en la ejecución. Y aquí le voy a comentar algo que no lo he dicho ese día por el tiempo, pero mire, todos los ministerios, si usted ingresa al Invierte P,
en el cual está la ejecución de los ministerios, la ejecución de los gobiernos regionales y la ejecución de los gobiernos municipales, es que la ejecución de los ministerios no llega al 50%, y estamos ya finales de agosto, mediados de agosto, y no van a ejecutar los presupuestos que ellos tienen. ¿Qué va a suceder? Como sucede todos los años. En los meses de octubre y noviembre, le transfiero a los gobiernos regionales mi presupuesto. En el sistema, ellos cumplen con su ejecución presupuestal. A nosotros esos presupuestos nos los cargan, y por el tiempo que tenemos de octubre a diciembre, muchas veces no se pueden ejecutar, y dicen los gobiernos regionales son ineficientes. Entonces, si eso se hace todos los años, ¿por qué en el mes de julio no sinceran sus presupuestos y nos transfieren esos recursos que no van a ejecutar? Pero en el mes de julio, que nos da un tiempo para poder nosotros hacer los procesos, porque usted sabe de que sumas mayores a 8 IPs tienen que ser convocadas a través de concurso. Bueno, lo que usted nos está comentando es bastante serio, ¿no? Que se transfieren en los plazos no determinados y que no permiten a ustedes como gobiernos regionales a cumplir con toda la tramitación correspondiente, ¿no? Y eso se lo han hecho saber a los expresidentes y ahora al presidente Castillo. Eso lo venimos reclamando desde que hemos entrado. En el primer año nos transfirieron los presupuestos de los ministerios, ellos subieron su ejecución presupuestal y los gobiernos regionales fuimos los ineptos. En el siguiente año también lo mismo con Vizcarra. Con Sagasti también le hemos dicho lo mismo, de que esos presupuestos se transfieren en tiempos adecuados. Ellos tienen hoy, el presidente, yo creo que no va a tener problema con la situación, por ejemplo, de los proyectos de agua, porque el Ministerio de Vivienda dice que tiene recursos, pero no los ejecutan. Y es más, lo que toqué en la exposición ante el presidente, es que ellos tienen unas oficinas desconcentradas en cada una de las regiones. Esas oficinas desconcentradas para proyectos de agua y desagüe nos aprueban en cada región. En el caso de Madre de Dios, aquí en mi región me lo aprueban. Lo elevamos al PRESED, que es el órgano del Ministerio de Vivienda que ve estos temas, y ahí comienzan a observarlos. Oiga, ¿qué sentido tiene entonces de que paguen alquiler, paguen funcionarios y con salarios que ningún funcionario ni gerente de mi región tiene esos salarios que ellos ganan? Bien, en realidad ciertamente preocupante lo que usted nos dice, ¿no? Pero con mucho realismo lo está explicando, ¿no? También hay otro tema que ha planteado el presidente Castillo, es trabajar un nuevo currículo escolar, ¿no? Usted está en zona de frontera, ¿no? ¿Esto es posible, o sea, mirando de cerca la realidad que se vive en las distintas regiones? Sí, eso es posible y ya se ha hecho. Nosotros en Madre de Dios hemos sido una de las primeras regiones en haber elaborado nuestro proyecto educativo regional hace 4 años. Lamentablemente no se aplicó. Ahora nos han hecho nuevamente elaborar nuestro PER, Proyecto Educativo Regional, y se está trabajando el PEN, el Proyecto Educativo Nacional, con miras al 2030, al 2050. Pero creo que debemos comenzar por las regiones y venimos trabajando hasta el mes de diciembre. Nuestro proyecto educativo regional estará aprobado y lo elevaremos al Ministerio de Educación, porque sí hay realidades, como dice el mismo presidente, es necesario que los estudiantes conozcan las riquezas, las bondades y los atractivos que hay en nuestra región, e incorporar dentro de ellos también a las comunidades nativas que tienen otra realidad totalmente diferente. Ahora, para finalizar ya como una cuestión, sino autocrítica, reflexiva, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en el proceso de descentralización en el país, ¿no? Mucho se preconiza que es necesaria la descentralización, ¿no? Pero siempre vemos que hay una serie de problemas que se van planteando en el camino, ¿no? Y ustedes, los propios gobernadores, los exhiben cada vez que vienen, ¿no? Mire, yo creo que en eso el presidente Castillo tiene un diagnóstico bien claro. Él ha hablado durante la campaña que PRONIES, que construye escuelas, que es función de los gobiernos regionales, que el PRONIS, que construye hospitales, que es función de los gobiernos regionales, que PROVías, que hace carreteras, que es función de los gobiernos regionales, y
otras instituciones más pasen y esos presupuestos sean destinados y ejecutados por los gobiernos regionales. O sea, ahí está, por ejemplo, muchos de los temas. Yo tengo aquí en Madre de Dios un colegio que ya lleva 6 años construido por el PRONIEC. Me dicen que por fin este año, espero que en el mes de noviembre nos lo entregan. Y también hay el tema del Hospital Lorena en Cusco, que fue hecho por el PRONIC y que lleva 10 años y hasta ahora no se termina. Entonces, vemos de que hay ineficiencia por parte de estos organismos que son del Estado y que están duplicando las funciones, pagando sueldos mucho mayores que los que nosotros pagamos a nuestros gerentes aquí y directores aquí en nuestra región. Doctor Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios, ha sido un gusto conversar con usted y con seguridad vamos a seguir conversando más adelante, ¿no?, sobre este tema de descentralización y las promesas que ha lanzado el último fin de semana el presidente, ¿no?, por lo pronto de reunirse de manera permanente, ¿no?, si no presencial, de manera virtual, para poder ver los problemas que aquejan a cada región. Ojalá que así sea, ¿no?, para poder atender y solucionar las principales demandas. Le agradezco la gentileza como siempre. RCR, la red que comunica y une al Perú.